Sí, Señor, tú nos has rodeado de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu gracia, Señor, abunda, Señor, en nosotros, Señor, y en este mundo, Padre. Tus misericordias son nuevas cada mañana y tu gracia, Señor, nos cubre, Señor, con tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Hemos venido trayendo ofrendas, diezmos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú lo recibas, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor, que tú amas al dador alegre, y sabemos que amas a este rebaño, Señor. Al igual que alrededor del mundo, aquellos que te son fieles, Señor, tú los amas, aquellos que te honran, aquellos, Padre Santo, que te exaltan, que te adoran, Señor. Donde quiera, Señor, que haya un rebaño, Señor, te pedimos que tú suplas toda necesidad, al igual que aquí en Remanente Fiel y alrededor del mundo, en cualquier lugar, Señor, donde se exalta tu nombre. Bendice tu pueblo, Señor. Recibe estas ofrendas, recíbelas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bueno, se está yendo el mes. Ya estamos a 21, hermanos. Y siento que acaba de entrar el mes de agosto y ya estamos ya saliendo. Pero así están los tiempos. Los tiempos, dice que la Biblia, el Mateo, que si no fueran acortados, aún los escogidos, ni los escogidos serían salvos. Así es que todo lo que está pasando, las circunstancias, todo lo que vemos, ya estamos en días, los últimos días para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor aparecerá, levantará su iglesia y va a haber gran tribulación después de eso. 7 años de tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la palabra de Dios. Pero ya para entonces la iglesia no está aquí. Ya para entonces estaremos allá con el Señor en las bodas del Cordero, según dice la Biblia. Así es que vale la pena esforzarnos, hermano. Vale la pena llegar a la casa de Dios, adorar al Señor, exaltarle con la alabanza, la adoración, y también prepararnos para la palabra de Dios, porque el Señor nos va a hablar. Así es que esperemos estar despiertos, ¿verdad? En los últimos 59 minutos, más o menos, 1 hora, por no decirlo así. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Yo le puse este tema: estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos peligrosos? Ese es el tema de hoy. Y lo saqué del versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Ahí vamos a empezar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a orar para que el Señor nos dirija y que podamos recibir su palabra en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, Señor, delante de ti, Señor, estamos delante de ti, Señor. Pongo mi vida, Señor, para que seas tú hablando, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, por medio de mí, Señor, trayendo, Señor, esta palabra, Señor, exponiéndola, y que podamos recibirla, Padre, con mansedumbre, Padre, como tu palabra lo dice en Santiago, Señor, y que podamos, Señor, ser hacedores de ella y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, Señor, porque para eso has enviado tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Estamos atentos a tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra allí donde les dije, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Déjeme decirle que ese versículo, ¿verdad?, donde habla que espíritus engañadores, no se está refiriendo a fantasmas, no se está refiriendo a espíritus que andan por ahí que de repente se les aparecen algunos. No, está hablando de personas, y vamos a estar hablando en el transcurso de la enseñanza, que son personas, que son maestros, hablando, predicando en las congregaciones. Así es que ese espíritus engañadores, no son espíritus que se meten y que usted a lo mejor se le han aparecido por allí. No, son personas que llevan una palabra equivocada, un evangelio equivocado, torcido, a las personas que no
que no profundizan en la palabra y son engañados. Muchos son engañados. Congregaciones enteras son engañadas por esos espíritus engañadores, porque para eso son enviados. Y son enviados por Satanás, porque Satanás es el engañador. Y usa a las personas que vienen siendo sus instrumentos para engañar y tuercen la palabra de Dios para que la gente crea. Es palabra de Dios. Son versículos de la Biblia. Y ese es el engaño. Que las personas que los escuchan dicen, pues es palabra de Dios. Mencionó tal versículo. Pero a ese versículo lo targiversean, lo tuercen y le dan otra interpretación. Y ese es el peligro. Cuando le damos otra interpretación a la palabra de Dios, que ya está escrita, que ya está revelada, ahí está el error. Y tenemos que ser bien precavidos cuando escuchamos un mensaje, porque hay personas que saben hablar, que el mismo diablo los usa y engañan bien fácil a las almas inconstantes. Pero esperamos que aquí en Remanente Fiel tengamos discernimiento de espíritu, tengamos discernimiento para discernir, porque aún nosotros, hermanos, los que predicamos, podemos enseñar algo un poco diferente, y eso también, aunque decimos que estamos bien atentos a la palabra y escudriñamos, pero si no ponemos mucha atención, podemos también ser engañados y podemos también engañar si el enemigo se aprovecha y no estamos atentos. Por eso, en cuanto hay algún versículo medio un poco equivocada la interpretación, tenemos que ir a la palabra y ir con el Espíritu Santo que nos ilumine para estar bien seguros que no estamos torciendo la palabra. Volvemos a leer, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí la fe está hablando la fe en Jesucristo. Nosotros, los hijos de Dios, los que estamos aquí, somos salvos por la fe en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y esa es la fe de la cual habla, la fe en el Evangelio, la fe en Jesús. Está hablando aquí ese versículo de dos cosas: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya cuando los espíritus engañadores engañan y se hace una congregación y se hace una doctrina, y esa doctrina que se hace por engaño ya es una doctrina de demonios. Empezó con espíritu engañador por una falsa enseñanza, y ya cuando se llega a una congregación, a una doctrina, ya es de demonios. En la actualidad, en nuestros días, se le llama sectas. Una secta es una religión que no tiene nada que ver con el Evangelio, que es contraria al Evangelio de Cristo, al Evangelio que nos predicaron los apóstoles y Jesucristo. Ya es una doctrina torcida y muchos creen esas doctrinas y creen que están bien. Un ejemplo son los testigos de Jehová. Ellos son una secta. No lo recibe en casa, porque si usted lo recibe en casa y le dice bienvenido, participa de sus malas obras y lo pueden engañar fácilmente, porque para eso son expertos, porque ellos no llevan una enseñanza sistemática. Ellos, cuando van a tu casa, no te llevan un capítulo de la Biblia. Si usted se da cuenta, te traen un versículo en Isaías, otro versículo en Apocalipsis, otro versículo acá, uno en las epístolas, y te traen para arriba y para abajo y no llegas a ningún lado, porque ellos saben tergiversar. En otras palabras, están como confundiendo, y es palabra de Dios. Pero como ellos traen una enseñanza diferente y te sacan de aquí, te sacan de allá, de tal manera que dices, es cierto, y engañan a cualquiera, porque son expertos para engañar. Pero nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, no nos puede engañar fácilmente, porque si usted escudriña la palabra de Dios, cuando le dice, léeme este versículo, usted le dice, léeme todo el capítulo. No, es que no es necesario, vamos para acá y te llevan a otro lado. No, léeme todo el capítulo, a ver de qué habla. Y si tú le dices, léeme todo el capítulo, no lo van a leer, porque ni ellos lo entienden. Cuando se lee todo el capítulo, se dan cuenta que el versículo que ellos trajeron no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan.
Ahí está el error. Los evangélicos, nosotros tenemos una enseñanza sistemática que va capítulo por capítulo, versículo por versículo, y esas enseñanzas son bien edificantes porque si tú vas a leer un capítulo, una historia o algo, la completas y sabes de qué se trató y quedas edificado. Pero ellos no. Los mormones, ellos tienen un libro diferente. La Biblia de los Testigos de Jehová se parece a la de nosotros porque tiene muchos versículos iguales, pero cambian algunos. Ellos cambian algunos, los que editaron esa Biblia de ellos, cambiaron unos versículos y tú no los encuentras en tu Biblia porque le cambiaron. Pero los mormones es completamente diferente porque dicen que es un libro que se lo dio un ángel al líder de ellos, que era Joseph Smith, que se le apareció un ángel y le trajo una nueva revelación y le dijo, este es el libro mormón. Es una historia larga. Es diferente. Eso no fácilmente te pueden engañar porque dices, esa no es la Biblia, es otro libro. Pero los testigos de Jehová te pueden engañar porque dicen, mira, vea la palabra. Esta es la Biblia, pero es otra Biblia. Así es que no lo reciba cuando vayan a su casa. Mejor si no tiene palabra, mejor no pierdas tu tiempo porque yo no te voy a hacer caso. Ellos no van a aceptar lo que tú les dices y tú también, yo no voy a aceptar lo que tú tienes, lo que tú traes, porque es erróneo a lo que yo he entendido, a lo que yo conozco, a lo que el Espíritu Santo me ha dado. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Se le llama sectas, esas doctrinas que son contrarias al Evangelio. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 4, para que usted entienda que sí son doctrinas, que sí son espíritus engañadores, son personas que enseñan otra doctrina que no es la que Jesucristo nos dejó y la que los apóstoles que le siguieron nos dejaron. En 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Parece que el apóstol Pablo aquí estaba un poco irritado con los corintios. Acuérdense que los corintios eran una iglesia bien carnal, Le escribió 2 cartas, hermanos, largas, porque quería que entendieran. Y aquí en estos versículos está un poco irritado porque los corintios en realidad se dejaban llevar, eran como niños. Eran como un niño que tú le das una paleta y te sigue. Le das un candy y te sigue el niño. Así eran los corintios. Llegaba alguien, les traía otra enseñanza, otras filosofías o cosas que en ese tiempo se enseñaban. Y ahí van los corintios. Oh, mira, acá nos ofrecen una cosa mejor. Y ahí van como los niños cuando ofrecen, ven, tengo una lollipop para ti. Y ahí van los niñitos. Sí, así estaban los corintios, hermano. Se dejaban llevar por lo que les enseñaban otros. Pues aquí el apóstol Pablo estaba irritado, hermanos. Tenía razón. Era una ira santa, no crea que era una ira carnal. Era una ira santa porque él estuvo trabajando mucho con ellos y no hacían caso. Fácilmente los engañaban, así como los Gálatas también. También vamos a ir a Gálatas al ratito. Sigamos leyendo hasta el versículo 4. El 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. En otras palabras, yo los he apartado, al decir que los he desposado, los he apartado como una virgen cuando está preparándose para su marido. Desposar es comprometer. En otras palabras, los he comprometido con Cristo. Allá con nosotros, desposar es cuando van a pedir la mano de una muchacha y que los padres la dan y luego ponen un plazo. Entonces dicen, está pedida y dada. Ese es el dicho allá. En otras palabras, está apartada. Porque a veces que también no la quieren dar los padres. Y lo que hacen los novios van y se la roban. Pero ella se quiere ir porque no es que se la roben a la fuerza, sino que es para no culpar a la muchacha. Porque si le dicen se fue con el novio, dicen pues tonta, ¿para qué se fue? Pero si dicen se la robó, ya el novio ya queda responsable y la mujer, no, pues me robó. ¿Me robó? ¿Qué puede hacer? Pero son cosas, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Pero cuando eran pedidas, cuando se pedía a la novia,
ya esa novia en ese lugar, ya todos sabían que esa muchacha ya estaba apartada. Y ya nadie le hablaba para novia, ya nadie la conquistaba porque decían, no, esa ya va a ser esposa del fulano. Y la respetaban. Había mucho respeto en aquel tiempo. Y ya solamente esperaban el plazo. Si era de un año, pues tenía que esperar un año. Depende del plazo que le dieran los padres. Y así era. Pues aquí el apóstol Pablo dice, yo los he desposado, yo los he apartado, los he separado para Cristo, como una novia cuando se va a casar. En otras palabras, ustedes no tienen que comprometerse con otro novio por ahí. No tienen que hacerle caso a otro que venga por ahí a ofrecerles, hablarles de amores. Hablarles, en otras palabras, de otra doctrina, porque ya ustedes están apartados para Cristo. El Señor nos ha apartado para Cristo, el Espíritu Santo, y somos como una virgen esperando que se llegue la hora de las bodas del Cordero, en las cuales habla el libro de Apocalipsis. Espero que nos vayan a dormir, porque hasta ahorita están bien atentos, especialmente los que no se han casado, o los que ya se casaron, que también pues. Bueno, dice el versículo 3. Había uno que se estaba durmiendo porque creo que ya despertó. Dice, pero temo que como la serpiente, aquí dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, yo temo como que cuando la serpiente engañó a Eva, creo que ustedes también están siendo engañados. Es lo que les está diciendo. Y el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por eso les dije hace ratito que eran como niños. Viene otro predicándoles otro evangelio, otro Jesús, otra doctrina, y se van tras de él. Lo toleran, dicen, está bien, está hablando de la palabra, bien recibido, pero los está engañando. Así como la serpiente engañó a Eva, así están siendo engañados, dice ustedes también. Viene cualquier otro por allí y dicen, es el mismo evangelio, es la palabra de Dios. No, es otro evangelio, no es el mismo. Y ustedes están siendo engañados. Y dice, yo me temo, dice que, en otros versículos dice, me temo que he corrido en vano, me temo que he trabajado en vano con ustedes. Porque en realidad no entendían, hermanos. Bueno, ahí termina ese versículo. Pero vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, que también los reprende a los Gálatas, pero más duramente, más que a los Corintios. Porque los Gálatas en realidad, aunque fue una sola carta, pero es una carta bien saturada, porque también estaba irritado el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver cómo él estaba al inicio de su carta, pero también en el capítulo 3 también les habla bien fuerte. Dice, estoy maravillado. Dice. Pero aquí dice, es lo que dice ese versículo, el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, no te paras, estoy sorprendido de que tan prontamente, dice, ustedes hayan dejado el evangelio verdadero y se hayan ido tras otro evangelio diferente, tras otro Cristo diferente, para seguir, dice, otro evangelio diferente. Estoy maravillado, estoy sorprendido. Tan pronto ustedes han sido engañados. Dice el versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo, el verdadero. En otras palabras, lo quieren manipular. Quieren sacarle provecho o quieren hacer cosas torciendo la palabra. No hay otro evangelio más que este, pero traen un evangelio similar que parece que es el mismo, pero no es el mismo. Usted sabe que hay iglesias que se dicen cristianas y se parecen a nosotros. Hay una iglesia que está en los católicos que se llaman los carismáticos, igual que nosotros.
Ellos saltan, brincan el Espíritu Santo ahí, hablan en lenguas y todo, los cantos, las alabanzas, todo. Ese es el problema que tiene Pedrito allá. Dice, se parecen a nosotros, dice, pero ellos adoran a otro Dios, ellos tienen dos señores, dice. Porque también adoran a San José y adoran a María. Dice, pero igual que nosotros, cantan nuestras alabanzas, las que cantamos en la iglesia, las cantan ellos también, dice, igual. Pero se parecen, pero no son los mismos. Es un evangelio diferente. Porque cuando dicen, hay que adorar a otro Dios, ya no coincide. Parecen las alabanzas, parecen en todo como que está ahí Dios, pero dicen, ahora hay que adorar a la Madre de Dios, hay que adorar a San José y hay que adorar a no sé quién. Y ahí ya es otro evangelio, no es el mismo. Por eso dice aquí, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice el 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldición. Si alguien viene y trae otro evangelio diferente al cual los hemos anunciado, sea anatema. El versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces repite, sea anatema. El apóstol Pablo quiere estar bien claro en lo que está diciendo. Cualquier evangelio que no se parece al que les hemos predicado es anatema. Aunque se parezca, no es el mismo. Acuérdense que el diablo es un engañador. Cuando engañó a Eva, le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles, la fruta de los árboles del campo, del huerto, perdón. No, dice Eva, no, de todos podemos comer, solamente de ese que está en el centro no podemos comer. Y ahí el diablo empieza a engañar. Parece que es verdad, pero le está metiendo mentira y ya es diferente. Así vienen siendo los que engañan. Te traen la palabra, te la exponen, pero te lo cambian el versículo. Le cambian la interpretación. Lo que tú antes creías, ahora te lo dicen, no, eso no es así. Esta es la interpretación. A ti te dieron una interpretación diferente, pero no es esa, es esta otra. Y ahí te confunden. Y cuando estás confundido, tú tienes que ir y pedir al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es la verdad? Y el Señor te lo va a decir. Te va a llevar a la palabra. Porque el Señor no quiere que seas engañado. Pero hay quienes todos se comen, como los niños, miran una cucaracha y se la comen. Los niños chiquitos no saben qué es, piensan que es un dulce con patas y se lo comen. Y así también hay unos que en las iglesias, todo lo que les predica a alguien, todos se lo comen y se van miñanos para la casa. Y no escudriñan en la casa, no van a la Biblia a ver si es cierto lo que se les predicó, como los de Berea, del libro de los Hechos. Ellos sí iban, decían, no, vamos a ver si es cierto que lo que predica Pablo es verdad. Vamos a las Escrituras. Y se la pasaban, no, sí es cierto. Pero hoy en día en las iglesias, hermano, están llenas las iglesias de personas que no escudriñan. Que todo lo que se les trae, todo se lo comen. Y al rato no crecen. Porque son como niños. Y es triste, pero así está la situación. Estamos en tiempos peligrosos. Esos tiempos ya llegaron, los que dice la Biblia, los que dice Timoteo, ya estamos en esos tiempos. Acuérdese que dice en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los postreros tiempos quiere decir los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Entonces no podemos nosotros estar bien confiados. No podemos estar bien confiados de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de las doctrinas de YouTube. Tú no puedes ir a YouTube a escuchar cualquier doctrina, cualquier enseñanza por allí. Uno tiene que saber qué escucha. Yo también escucho algunas enseñanzas, pero yo sé quién escuchar. El que digo, este está mal. Nunca lo vuelvo a escuchar. Y algunos que medio están así, con mucho cuidado los escucho. Porque hay unos que traen buena doctrina, buena enseñanza, pero se pueden equivocar también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero tristemente hay quienes se meten en cualquier iglesia por ahí, andan de aquí para allá, y ese es el peligro de algunos que andan en una iglesia y en otra iglesia, visitando aquí, visitando allá, y no se ponen firmes en una sola iglesia. Porque en cada iglesia hay un pastor. Y ese pastor le va a dar cuentas a Dios por ese rebaño, por lo que enseña. Entonces imagínate que
Si aquí se trae buena enseñanza y alguien de aquí está yendo a otra iglesia y allá no se trae buena enseñanza y dice, no, pues es la palabra de Dios, se leyó la Biblia. Sí, pero le dieron otra interpretación. ¿Y qué pasa? Cuando esa persona anda en otras iglesias de aquí para allá, después alguien que tiene comunicación le dice, oye, acá me enseñaron diferente. Acá me enseñaron que Jesucristo no es Dios, que Él es hombre, que Él es hombre y que en realidad Él no es Dios. Y así empiezan. En realidad acá nos la pasamos bien. Dice el pastor que no es malo tomar. Él también se echa unas copas de vez en cuando. Y si a ti te gusta el vino, te gusta la cerveza, dices, oye, pues invítame un día de estos. Y después se van a la parranda, después se van a tomar todos los que están junto con esa doctrina. Porque hay pastores, hermanos, que dicen que sí, que no es malo tomar. Que puedes echarte una copita de vez en cuando ya. Pero imagínate una persona que le gusta el vino, dice, aquí caí bien, aquí caí en blandito. Y de ahí no se van. Eso es lo que les gusta. Estamos en la gracia, no te preocupes. Si pecas, si fornicas, solamente arrepiéntete 7 veces y 7 veces caes, 7 veces Dios te levanta. Y entonces sigues pecando y levantándote y pecando y levantándote. Estamos en la gracia, Dios te perdona las veces que caigas. Pues ahí caen en blandito, hermanos. Y se siguen levantando y se siguen cayendo y siguen levantando. Y son doctrinas que en realidad están alterando el evangelio. No le están dando seriedad a la palabra de Dios y es un peligro. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado que escuchamos y dónde nos metemos. Yo aquí no le impido a nadie que si no quieren venir, que no vengan. No los ando yo persiguiendo. Ven, congrégate con nosotros. Quédate aquí, ¿no? Porque cada quien somos responsables. Ya somos grandecitos. Pero el que se quede y quiera seguir escuchando la palabra, la doctrina, pues son bienvenidos. Pero no podemos andar correteando a la gente por todos lados. Porque cada uno le va a dar cuentas a Dios. Los pastores por el rebaño que tienen y los que andan de un lado para otro, porque en realidad no son estables. Le van a dar cuentas a Dios por no establecerse en un solo lugar. Y de eso pues no le van a echar la culpa a ningún pastor porque no son ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, andan por ahí, para arriba y para abajo. Entonces nosotros somos responsables, los pastores, pero también las ovejas. Todos somos responsables. Le vamos a dar cuentas a Dios, cada uno individualmente. Cada uno. Cuando estamos delante de Dios, ahí no va a decir, no, pues a mí me enseñó aquel así. Te dejaste enseñar, pero te enseñó mal. ¿Por qué no escudriñaste? Ahí está mi palabra. ¿Por qué no te metiste? ¿Por qué no profundizaste? No, es que me daba flojera. No, es que no tenía tiempo. Hermanos, si ponemos excusas, todos tenemos excusas. Pero es nuestra responsabilidad estar bien seguros de lo que estamos escuchando y aprendiendo. Porque de esto depende nuestra vida eterna. De aquí depende la vida eterna de nosotros. Y no podemos nosotros tomar a la ligera cualquier enseñanza por allí. Sigamos porque creo que me estoy entreteniendo mucho. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. Acuérdense que estamos hablando de espíritus engañadores, que son personas que enseñan, pero con engaño. 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sigue diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde aquel tiempo ya estaba en el mundo, hace 2000 años. Imagínense ahora, es un espíritu. El espíritu del anticristo es un espíritu. Pero el verdadero anticristo está a punto de manifestarse. Pero de aquí dice que el espíritu del anticristo es todo aquel que se interpone a Cristo, que es contrario a Cristo. Que si alguien trae, que está el evangelio verdadero, y si hay alguien que viene contrario al evangelio, ese es el espíritu del anticristo, porque se opone a la verdad de Dios. Eso es lo que quiere decir anticristo. Se antepone. Es contrario.
Eso lo quiere decir anticristo, contrario. Entonces dice que muchos profetas, vamos al versículo 1 para que lea usted bien, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Donde dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, nos damos cuenta que está hablando de personas que llevan un espíritu de confusión. Y es lo que se confirma los versículos que leímos también en Corintios y en Gálatas. Porque estas personas son usadas por el diablo para engañar a los inconstantes. Así es que este espíritu, en ese tiempo en que se escribió la Biblia, ya estaba el espíritu de anticristo. Por eso surgieron muchas sectas en aquel tiempo, muchas falsas doctrinas. Hay crónicas donde las falsas doctrinas que se levantaron en ese tiempo, los nicolaitas, como en Apocalipsis, los nicolaístas, los de Balaam, doctrinas que en ese tiempo surgieron y que siguen todavía vigentes, porque son espíritus. Ahora se les llama diferente, pero en aquel tiempo así se les llamaba, porque por ejemplo los nicolaitas era una persona que pensaba diferente y empezó a predicar un evangelio en las iglesias, parecido pero un poco diferente, y empezó a decir cosas que podemos fornicar, podemos adulterar, podemos hacer cosas, estamos en la gracia, el Señor nos perdona, Él nos ama, Él es puro amor. Más o menos así predicaban esas doctrinas y se hicieron, influyeron mucho en ese tiempo y siguen influyendo, porque cuando no se le da seriedad al mensaje, el diablo está metido. No podemos permitir, acuérdense que el diablo solamente está esperando que tú le abras poquito la puerta. Solamente quiere que un poquito así y ya, mete su nariz. El otro día yo estaba en la casa estudiando la palabra de Dios. Yo siempre tengo como la puerta de mi cuarto es una puerta que no es de las que se abren así, sino que se recorre, corrediza. Y yo estaba allí tranquilo, leyendo la palabra allí, o orando, no creo que estaba orando. Y yo pensé que la puerta estaba bien cerrada, porque más o menos la dejo bien cerrada, pero tenía una abertura como así. Y yo oía ruidos por ahí. Dije, yo creo que Irma se metió y ni me di cuenta, a lo mejor me quedé dormido y ella anda por ahí haciendo ruido. Era el perro, hermano. Se metió y sacó la basura de los papeles del baño, hizo un tiradero allí. No sé qué andaba buscando ahí en el baño. Dije, pero si la puerta estaba media cerrada. Es que no estaba bien cerrada, hermanos. Metió la nariz y la abrió. Así es el diablo. Le abres un poquito la puerta y metes su nariz y al ratito ya está adentro y te das cuenta como yo. Dije, ¿quién anda haciendo ruido allí? Es cuando usted oiga ruidos extraños, es que se le abrió una puerta al diablo, al pecado, y ya está adentro y ahora hay que sacarlo reprendiéndolo y no haciendo lo malo, no pecando, no haciéndole caso al pecado. Así es, hermano. Uno no tiene que dejarle ni una abertura al pecado, porque ya una vez que entra, no es fácil sacarlo, hermanos. Ahí, hermanos, se necesita mucho, ahora sí que el Espíritu Santo y muchos ángeles que nos ayuden. Pero en realidad somos nosotros mismos, porque cuando tú dices no, es no. Pero como la carne es débil, y ya una vez que se mete el diablo, dices, pues dale duro, ¿ya qué? Ya estoy tirado. Como un boxeador, cuando ya el otro está rendido, dice, no, pues ya, desquítate. No tenemos que hacer así, hermanos. Tenemos que decirle, diablo, te vas en el nombre de Jesús. Y yo me levanto y yo peleo y yo lucho y pido ayuda, porque hay que pedir ayuda también, hermanos. Ya cuando estás en una condición así, hay que pedir ayuda porque ya no es fácil. Cuando ya el diablo se metió, hay que pedir ayuda, hermanos, porque ya no es con nuestras propias fuerzas. Ya se necesita la ayuda del liderazgo, del hermano, de aquellos que nos aman. Entonces, ¿pero para qué darle lugar al enemigo? ¿Para qué abrirle la puerta? Si sabemos que entrando ya no lo vamos a poder sacar. Así es que seamos sabios. Seamos sabios, hermano. Pues sí, esos son falsos espíritus que engañan por medio de personas que andan predicando el evangelio y andan predicando un evangelio diferente.
no es el evangelio de Cristo, es otro evangelio que el diablo se inventó. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Vamos a estar hablando de tiempos peligrosos, de los que hablan esas epístolas. Y tenemos que tener mucho cuidado para que no nos suceda lo que ha sucedido en muchas iglesias, que se vuelven herejías y se vuelven sectas después. Tenemos que tener mucho cuidado. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 8 dice, ahí está hablando del carácter de los hombres en los posteriores días. Quiere decir en los últimos días. Y estamos en los últimos días. Leemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Imagínense todas las características que va a tener esas personas. Primeramente dice que serán amadores de sí mismos. Si leemos cada uno de los atributos que tienen estas personas, que en realidad es una de las características, no atributos, ¿verdad? Porque atributos vienen de Dios. Si leemos cada una de las características de estos hombres, son bien feas, hermano. A ver, vamos allá al versículo 1. Dice que, no más bien el versículo 2, ¿verdad? Donde está hablando habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos es que ellos se aman más que a Dios. Ellos se aman más que a todos los demás. Ellos se creen muy importantes y hay que honrarlos siempre. Esos son amadores de sí mismos, que hay que siempre mantenerlos en alto. Hay que siempre prepararles una silla cuando los invites a tu casa. Hay que siempre tenerles un buen plato bien servido. Hay que siempre hacerles todos los honores. Cuando nosotros empezamos aquí en las casas, una vez me invitaron a una fiesta, yo me sentí mal, hermano. Me sirvieron 2 platos bien llenos de comida. Y dije, yo sé que soy comelón, pero ahora sí que exageraron, hermano. Y yo me sentí mal porque dije, no, yo no quiero seguir esta tradición. Yo le dije, hermana, yo sé que usted sabe que como mucho, pero hermana, esto ya es una exageración aquí. O sea, me querían atender bien, ¿verdad? Pero dije, no, hermanos, yo creo que fue porque se dieron cuenta, pues, que no, como que no me pareció bien. Porque, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué uno sentirse halagado? No, hermanos, todos somos iguales. Y lo mismo me siento en una silla que en un banquito, que en un bote de pintura. Para mí es lo mismo, si como quiera, pues, estoy acostumbrado en todo estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Pero hay hombres que son amadores de sí mismos, que quieren lo mejor para ellos y quieren que se les hagan todos los honores y quieren que les hagan el trabajo gratis también. El trabajo que se les hacen en sus casas. Aquí el hermano me está haciendo trabajos ahí, pero en realidad yo le quiero pagar, yo sé que no me quiere cobrar, pero yo me siento mal si no me cobra, tan siquiera por el material. Porque hay unos que hay que darles hasta el material, hermano, pero no, hay que ser justos. Y yo sé que aman a uno, yo sé que lo aprecian, pero a veces también, cuando ya se está exagerando, hermanos, ese es el problema. Acuérdense que todos los extremos son malos. También si no me toman en cuenta, también me voy a sentir mal, así es que no se vaya a los extremos. No, Pastor Carlos, él le gusta la vida simple, así es que se duerme en un petate como quiera, pues. Le gusta la vida. No, hermanos, también no hay que irse a los extremos. Yo he aprendido en este caminar ya de dos años para acá, he aprendido que los extremos son malos, hermano. Escuchando enseñanzas, no creo que yo solo, escuchando enseñanzas de otros. Todos los extremos son malos. Hoy mismo estamos hablando con mi esposa que todos los extremos son malos. Si estás en una dieta, te dicen no comas nada, todo esto es, ya, te quedas, no voy a comer entonces lo que a mí me gusta. No, porque eso te hace daño. Y después nos damos cuenta que no, dice otro, no, es que sí puedes comer, pero mientras pase el procedimiento no vas a comer, pero después sí. Y cosas así. O sea que hay unos que las dietas las ponen bien rígidas que te quieren matar con una dieta. Y ya muerto, ¿para qué sirves? Es mejor perro vivo que león muerto, dice la Biblia.
Pero hay quienes se van a los extremos. No, todo es bueno, pero bien balanceado. Así que todos los extremos son malos. Y con eso les digo todo, ¿verdad? No hay que ir en detalles, porque yo sé que pasa el tiempo y después no va a alcanzar a dar toda la enseñanza. Bueno, dice que serán hombres amadores de sí mismos. Esa es una característica que en realidad está bien, es mucho egoísmo ahí. En otras palabras, hay mucho egoísmo en esa característica. Dice que serán ávaros, hay muchos ávaros, hombres ávaros que quieren más y más y más y más, les gusta mucho el dinero. Vanagloriosos es que en realidad piensan solamente en vivir muy cómodamente, tener una buena casa, tener muchas comodidades, tener un buen carro, pura vanidad, hermanos. Soberbio es más allá que el orgullo. Blasfemos, que en realidad blasfeman de las autoridades superiores. Desobedientes a los padres, no obedecen a los padres, son ingratos y son impíos. Es gente mala. Impíos es que conocieron del evangelio y se apartaron. Son ingratos, no son agradecidos, todo lo contrario, son malos. Así estamos en estos tiempos peligrosos. Dice el otro versículo 3. Acuérdense que vamos a leer hasta el 8. Sin afecto natural. En otras palabras, no tienen naturaleza humana. Implacables es que no se quedan quietos. Andan de aquí para allá, andan ansiosos, andan haciendo y deshaciendo, haciendo negocios y robando aquí, estafando allá. Esos son implacables. No se pueden quedar quietos. Interperantes, crueles es que no tienen compasión de nadie. Es que no les importa el sufrimiento de los demás. Eso es ser cruel. Ves que alguien está sufriendo, no te importa. Ora por mí, no. Hay que orar por hermano Mora. ¿Se acuerda hermano Mora? Héctor, los que lo conocieron. Está en el hospital bien grave. Hoy fui a la tienda y su hermana de casualidad me la encontré con todo y máscara. ¿Me conoce, hermano? Sí, hermana, se con todo y máscara. Solo en el habla. Le dije, hermano Mora, hermano, ayúdame a orar por él porque está en el hospital bien grave. Hoy en la mañana hablé con él, pero creo que estaba como inconsciente por algún tiempo. Y me pidió que oráramos en sus oraciones. Hay que orar. Voy a investigar en qué hospital está, porque ni le pregunté en qué hospital está. Pero cosas así, hermanos, cuando alguien está enfermo, sufriendo, hay que tener compasión y hay que orar. Pero estas personas dicen que son crueles. No les importa el dolor ajeno, no les importa nada, son egoístas. Solamente les gusta ellos. Acuérdense que son, empezando la primera característica, dice que son, como dijimos, amadores de sí mismos. En otras palabras, son egoístas. Crueles, aborrecedores de lo bueno. En otras palabras, son malos en todas las áreas. Dice el versículo 4. Vámonos rápido porque en realidad siento que se me va a ir el tiempo rápido. Dice que son traidores. En otras palabras, te traicionan. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, amadores de las cosas que ofrece el mundo más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, en otras palabras, ni te les acerques. O si te les acercas, repréndelos. Pero no sigas, no te juntes con ellos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de que son buenos, de que son evangélicos, de que te aman, de que tienen compasión de ti, pero negarán. Los frutos no tienen nada que ver con lo que ellos dicen que son, porque no hay frutos. Cuando una persona no da frutos, aunque diga lo que es y todo lo que ha hecho y quién sabe qué cosa, es mentira, porque los frutos lo dicen todo. Un árbol bueno no puede dar mala fruta, un árbol malo no puede dar buen fruto, dice el Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. No es por lo mucho que hablen, no es por lo bonito que hablen, no es por lo mucho que dicen que tienen o que hacen, no, es por los frutos que se conocen las personas, para no ser engañados, hermano. Dijimos que hasta el 8 íbamos a leer, ¿verdad? Sigamos pues hasta el 8. Dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Dice que estas personas que son así, con estas características, engañan y se meten a las casas donde, digamos que vienen a esta congregación y se empiezan a congregar y se dan cuenta que hay algunas mujercillas que les entra la palabra por un lado y les sale por el otro. Y ven que son inconstantes, dicen, esta mujercilla la voy a visitar, le voy a pedir su número de teléfono y le voy a textear. Y ahí empiezan, como ahorita por los celulares es fácil, hermano. Solamente te dicen, dame tu número de teléfono o lo consiguen. Y luego se meten a sus casas. Esa mujer, cuando habla de mujercillas, está hablando de mujeres que en realidad tienen problemas de pecados, que se dejan engañar fácilmente por los hombres. Y empiezan a engañarlas. Mira, yo soy el siervo de Dios. Yo soy el que llegué en estos días, ahí a la iglesia y ya te vi y esto y lo otro. Y yo vengo a tal lugar y el Señor me usa y tengo estos dones y me gusta cantar y si quieres voy y te canto. Y empiezan ahí, oye, a la muchacha lo que le gusta, que le canten al oído. Y ahí se meten a las casas de esas mujercillas. Acuérdense que está hablando de mujercillas. Como dice ahí, dice que estos son los de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias, arrastradas por diversos deseos carnales. Ellos saben a quién escoger, porque un abismo llama a otro abismo. Dicen, esta me cae bien, y parece que somos compatibles, porque tienen los mismos problemas. Entonces dice que estas personas con estas características engañan fácilmente a cualquier mujer por ahí. Si engañaron a una mujer aquí en el estado de Georgia, una esposa de pastor, imagínense una mujercilla. Ya les dije el otro día, ¿verdad? El hermano no está aquí, salió, el hermano Diego. Dice que va a llegar hasta el domingo porque salió para allá, para ese mismo estado, para Georgia. A veces no le pasa lo mismo. No, pero dice que ahí él se congrega allí un hermano de él. Y hace como 2-3 años que me dijo esa historia. Y llegó un evangelista por allá de California y empezó a profetizar, supuestamente que era un profeta. Y empezó a profetizar. Dice, tengo una palabra para la pastora, dice, pero no se la puedo decir en público. Tengo que decírsela al oído. Después se la digo. Y el pastor pues se puso a saludar y a despedir la congregación y no se dio cuenta que la pastora, su esposa estaba, el evangelista estaba hablándole al oído por allá la profecía. Entonces el pastor pasó por alto esa profecía que se le iba a dar a su esposa. Resulta que al día siguiente su esposa no estaba. Y dice, ¿y dónde estará mi esposa? Y ahí empieza a buscarla, ¿dónde andará mi esposa? Y buscando, ¿y dónde andará mi esposa? Pues no le contestaba el teléfono. Duró como 3 días, hermano, buscando a su esposa, preocupado. ¿Qué pasaría? Se le ocurrió hablarle al evangelista a su teléfono. Disculpe, mi esposa no está en casa. Y no, hombre, no se preocupe, acá anda conmigo. Andamos en California evangelizando. Andamos haciendo unas cruzadas acá evangelísticas. Pero no se preocupe, se la mando al día siguiente, se la mando mañana pasado. Acá el Señor nos anda usando grandemente. Imagínese. Pues sí la mandó para atrás, pues ya como que era... Ya habían evangelizado como quiera todos esos días. Pues así me la contaron, no sé, no me la crea, pero pues de que sucede, hermano. Y eso que era una pastora, imagínense las mujercillas de las que hablo aquí. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo es el que da testimonio. El día que le digan, te tengo una profecía, te le quieres ir al oído, llame al pastor, llame a la pastora. Yo le aseguro que no le va a gustar al que le va a decir la profecía. No, es que es mejor para otro día. Otro día vengo, ya no lo va a volver a ver porque sabe que hay discernimiento en la iglesia. Le aseguro que no se aparece más. Por eso tenemos que tener buen discernimiento, hermano. Creo que ahora sí están despiertos, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar despiertos por esas situaciones, porque cuando un evangelista venga y diga a una muchacha, tengo una profecía para ti, pero va a ser en el oído, personalmente. Déjenos saber, porque tenemos que saber qué clase de profecía va a ser esa. Aleluya. Bueno, se me salió, se me chispoteó, dijo aquel. ¿Qué tal si seguimos otra vez? No terminamos, ¿verdad? Versículo 7. Dice, estas siempre, hablando de las mujercillas cargadas de pecados, dice, estas siempre
Están aprendiendo, como que él está viviendo afuera, ¿verdad? Se van a esperar después de las 9:30 si no se quita la lluvia. Está cayendo un aguacero allá afuera. Dice, hablando de las mujercillas, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque les entra por un oído y les sale por otro. No son mujeres sabias. Se dejan engañar fácilmente. Están aprendiendo, llegan a los servicios, pero no terminan de aprender. Porque acuérdense que están cargadas de concupiscencias, de malos deseos. Entonces siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, no disciernen que el diablo anda atrás de ellas y que las va a hacer caer. No tienen ese discernimiento porque solamente llegan a ver qué ven y a ver qué bonito les hablan. Esa clase de mujercillas de las que habla aquí. Y estos hombres malvados se aprovechan de ellas. Versículo 8. Y ahí terminamos esos versículos, dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice que estas personas, dice que resisten a la verdad, porque son mentirosos, porque son engañadores. Así como estos que cuando Moisés iba y se presentó ante Faraón y Dios lo usó con milagros y todo lo que hizo, y los sátrapas, los adivinos de Faraón hicieron lo mismo, resistiendo la verdad, resistiendo a Moisés. Así también estos, dice, resisten a la verdad. En otras palabras, se oponen a la verdad, porque son usados por Satanás. Y de esos hay muchos hoy en día, porque en realidad ya estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener discernimiento de espíritu para discernir qué clase de doctrina nos están trayendo. Vamos ahora a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por aquí también el apóstol Pedro también nos advierte que así como en tiempos pasados hubo falsos profetas, así también en estos tiempos habrá falsos maestros. En aquel tiempo había falsos profetas. Acuérdense que había profetas de Dios que anunciaban la palabra de Dios, profetizaban. Cuando Dios le decía, lleva esta profecía al pueblo, llevaban la profecía al pueblo y el pueblo no la recibía. Pero llegaban otros falsos profetas que decían que Dios les había hablado a ellos y no era Dios, eran falsos. Y los escuchaba el pueblo y escuchaban al falso y no escuchaban al verdadero. Porque el falso viene diciéndote cosas bonitas. El profeta falso de aquel tiempo, por ejemplo en Jeremías, si usted lee la carta de Jeremías, había muchos profetas falsos. Y cuando Jeremías llevaba la palabra, no la recibían la de los falsos. Y Dios les decía, no te van a recibir tu palabra, porque prefieren la otra palabra de aquellos, que yo no la mandé. Pero como quiera habla para que después no digan que Dios no habló. Y así viene siendo hoy en día. La gente quiere que le digan cosas bonitas y que le va a ir todo bien y que todo está bien, que no te preocupes, estás pecando, pero Dios te ama. Y cosas bonitas que al oído le caen agradables. Pero no les gusta que lo reprendan. No les gusta que le digan, estás mal y arrepiéntete, porque el juicio viene. Esos profetas que vienen de Dios te dicen la verdad y el pueblo no los quiere. Pues así en aquel tiempo también, así eran falsos profetas. Ahora son falsos maestros, porque ahora los maestros son los que van en las iglesias enseñando. Y con una falsa enseñanza te pueden desviar de la verdad y te puedes perder por toda la eternidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver si llegamos al final en lo que quiero llegar. Vamos a leer entonces 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Sigue diciendo, ahí dice, hablando de los falsos, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que estos encubiertamente van a entrar. Hay unos que entran así nada más, porque donde no hay discernimiento ni se dan cuenta. Pero hay unos que cuando hay una iglesia que hay discernimiento, entran encubiertamente, que es difícil distinguirlos. Por eso es que van a entrar encubiertamente. Que ahí solamente la misericordia de Dios nos puede ayudar para distinguirlos, si son de Dios o no. Y sigue diciendo, versículo 2.
Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa palabra disolución la busqué en otra versión latinoamericana. Dice que disoluciones quiere decir que, ese versículo dice, y muchos imitarán sus vicios por causa, dice, por su culpa, dice, serán desprestigiado el evangelio de la verdad, es lo que quiere decir ahí, en otra versión. En otras palabras, que disolución quiere decir vicios, que seguirán sus vicios y van a poner en mal el evangelio de la verdad, por causa de estas personas. Y muchos los van a seguir, porque tienen problemas, y los que tienen problemas van a seguir con los mismos problemas que tienen aquellos que les enseñó, y se van tras de ellos, porque les gusta hacer lo malo y no quieren cambiar. Y viene alguien y les dice, mira, no te preocupes, yo tengo este problema, pero yo amo a Dios, Dios me ama, Dios es todo amor. Y lo siguen, sabiendo que están mal. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice ahí, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado el camino del evangelio, la palabra de Dios, por causa de aquellos que viven una vida desordenada y los que lo siguen también apoyándolos. El versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se duerme, no se tarda, y su perdición no se duerme. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, van a pagar el castigo, van a pagar por lo que están haciendo. Dios los permite que sigan engañando. Yo a veces digo, ¿por qué Dios no los para? Si sabe Dios que están engañando a mucha gente, ¿por qué Dios no? Dios tiene el poder para pararlos. Dios tiene el poder para quitarle la vida. Dios tiene el poder para todo, porque Dios da la vida y Dios la quita. Pero ¿por qué siguen engañando? Dios lo permite. Porque acuérdese que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y en aquel tiempo dice la palabra de Dios que Él va a separar el trigo de la cizaña. Y no nos toca a nosotros, dice, arrancar la cizaña. Muchas de las veces uno tiene que ser bien precavido, porque reprendes a uno y se van 2 o 3 con él. Entonces es bien difícil en la iglesia arrancar la cizaña, porque no es bíblico arrancarla. Dice Jesucristo, déjala que crezca, solamente ten cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no sigan ahí contaminando. Pero van a pagar las consecuencias. Tarde o temprano Dios los va a llamar a juicio, y allí no va a haber nadie que los ampare, porque ya lo tienen por costumbre ser así. Y al final Dios los va a llamar a cuentas, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo en ese segunda de Pedro, del versículo 12 al 22. Brinquémonos al 12 al 22, porque sigue hablando de estas personas, de estos falsos maestros. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sigamos leyendo de corrido, ya no vamos a entretenernos. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Te invitan a comer, te invitan a una cena, y después te están diciendo todas las barbaridades que hacen. Se recrean en sus propios errores mientras comen contigo. Tú sabes cómo son, se burlan y hacen chistes y groseros y puro falso. Ahí se conocen. Sigue diciendo, versículo 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acuérdese que si usted está leyendo, si usted lee en su casa, está hablando de personas que conocieron el Evangelio, personas que enseñan, personas que conocen la palabra, pero dice que volvieron atrás, se dejaron llevar por las concupiscencias, se dejaron llevar por el engaño del pecado. Y dice que el postrer de aquellos que vencieron las tentaciones, salieron de un mundo corrupto, vinieron a la verdad y después se vuelven otra vez a enredar. Dice, enredándose otra vez en ellas, dice, su postrer estado será peor que el primero. Yo he conocido personas que se han vuelto al mundo y son peor de lo que eran antes. Son peor, hermanos, porque se cumple este versículo. Dice que su postrer estado será peor que el primero. Lo que antes no hacían, ahora hacen eso y hacen más, porque son engañados por el pecado. Y van de mal en peor. Solamente la misericordia de Dios los puede alcanzar y atraer de nuevo. Para Dios no hay nada imposible, pero hace falta que se arrepientan. Sigue diciendo el versículo 22, y creo que ahí se termina. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí termina. Está hablando de personas que fueron una vez lavadas, limpiadas con la sangre de Cristo, conocieron el Evangelio, vivieron la vida cristiana y se enredaron en el pecado, se enredaron en la maldad y se volvieron atrás y ahora están peor que al principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio. Por eso hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Estos versículos están diciendo todo lo contrario. Alguien que fue salvo, aquí está hablando de alguien que fue salvo, de alguien que fue lavado, de alguien que fue limpiado, de alguien que fue en realidad iluminado por el Evangelio. Y luego vuelven atrás. Dice que van a ser peor después. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio, porque van a recibir mayor condenación. De eso se está hablando. Por eso es un peligro, hermanos, jugar con el pecado. Si tenemos problemas con el pecado, tenemos que ser conscientes que no debemos de abrir ni un poquito la puerta al pecado, porque entonces nos pasa lo que estos versículos que está hablando ahí. El Evangelio es bien serio, no es una cosa simple, no es una cosa que la debemos de tomar a la ligera como cualquier otra cosa, no. El Evangelio es Jesucristo murió en la cruz, dio su vida por nosotros, dio su sangre, derramó su sangre, y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta ese sacrificio. No podemos tomarlo a la ligera como que fue algo que pasó y Dios está contento como estamos, no. El que sea limpio, límpese más. El que es santo, santifíquese más. El que sea justo, siga practicando la justicia. Tenemos que día con día buscar la santidad, buscar ser limpios. De lo contrario, es difícil llegar al cielo con todas lo que el pecado nos puede contaminar. Tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Judas también, al igual que el apóstol Pedro, advierte sobre falsas doctrinas y falsos maestros. Vamos a Judas, el último libro antes de Apocalipsis, es solamente un capítulo. Judas Judas del 3 al 4. Ya vamos a terminar como quiera. Judas de 3 al 4 es un capítulo. Y luego nos vamos a brincar del 8 al 13.
Dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a nosotros, la fe en Jesucristo, está hablando ahí, sigue diciendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que estos entran encubiertamente, como dice también el apóstol Pedro. Aquí está advirtiendo Judas que van a venir esos tiempos donde encubiertamente van a venir esas personas, igual que Pedro. Pero ahora vamos a brincarnos hasta el capítulo, al versículo 8, y leemos de ahí al 13, hablando de estos mismos. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Al decir que mancillan la carne, dicen que le quiere decir que le dan lugar a la carne. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a leer de corrido. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está describiendo personas que se semejan a las nubes, que andan de aquí para allá, árboles que no dan fruto, los arrancan 2 veces muerto, estrellas errantes que las ves y ya desaparecen, y está hablando de que así son esas personas, semejantes a esto que acabamos de mencionar. Sigue diciendo el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Leemos hasta ahí termina. Habíamos dicho que hasta el 13. Bueno, vamos a brincarnos hasta el 16 nada más. Versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, son personas que les gusta hablar cosas, dice cosas infladas. En otras palabras, tratan de, con la palabra que ellos hablan, con las palabras que ellos hablan, ganar el favor de los demás y sacarles provecho. Cuando piden ofrendas, te lo dicen de una forma que después dices, pero me sacó el dinero, se llevó hasta el oro que traía, se llevó todo y sí, porque con palabras infladas te engañó. Después dices, me robó, me estafó, sí, pero ya para qué, ya se fue, ya se los diste. Dice que a las personas para sacarles provecho, con lo que hacen, con su alabia, hablan muy bonito y hablan muy cosas muy bonitas que a tus oídos dice, qué tremendo, qué bien habla. Pero así como te habla, así te saca el dinero, así te deja arruinado. Y después te dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar porque tú diste de todo corazón lo que diste. Es pura mentira, hermano. Te engañó, te estafó. Y después el enemigo se aprovecha porque después dice, si este es el evangelio,
pues mejor me voy al mundo otra vez. Con estas cosas muchos ya no quieren saber de Dios. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene un rebaño. Gracias a Dios que Dios tiene misericordia de nosotros. Y a veces nos pasan cosas, pero es para aprender, hermanos. Las cosas que a veces nos pasan o que vemos es para aprender. Y así es este caminar. Vamos aprendiendo, tropezamos. Y a veces uno se desvía para uno y para otro, pero volvemos a agarrar el camino. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios nos ayudará hasta el final. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12, y ahí terminamos. Acuérdense que estas personas falsos entran encubiertamente y conocen mucho del Evangelio, conocen mucho de la palabra, pero la tuercen. Esas personas son usadas por Satanás astutamente. Pero sabe una cosa, Dios sabe, Dios los conoce, Dios conoce sus corazones, Dios sabe las intenciones del corazón, pero muchas de las veces Dios mismo lo permite. Y mire lo que sucede con estos versículos, porque en realidad aquí está hablando de esas personas que tienen el espíritu de anticristo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, hablando del anticristo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Aquí habla el apóstol Pablo, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay que darle gracias a Dios que Dios nos ha escogido. Pero estos engañadores, dice que Dios les envía un espíritu engañoso. Por eso, aunque tú digas que es palabra de Dios y que hablan el Evangelio y que predican el Evangelio, tienen un poder engañoso por parte de Dios. Acuérdese que es a Saúl, el rey Saúl, por parte de Dios le fue mandado un espíritu que lo atormentaba. Y solamente por los cantos de David con el arpa recibía tranquilidad de esos demonios, de ese espíritu. Así también Dios permite que esas personas que han decidido engañar y sacar provecho de las personas y todo lo que ya acabamos de escuchar de estas personas, de este carácter de estas personas, Dios lo permite, pero después les envía un poder engañoso, porque han decidido por su propia cuenta perderse, engañar y ser engañados. Dios mismo. Y es bien difícil que tú los convenzas porque ya Dios les envió ese espíritu. Aunque tú los quieras convencer y sacar del error, ya están destinados. Para mí que ese es el pecado de muerte, donde ya aunque tú ores y tú digas, Señor, ten misericordia, ya lo deseché, porque no quiso. Yo le mostré mi misericordia, le mostré mi verdad, la rechazó y prefirió sacar provecho para sí mismo, y ese espíritu no hay quien lo saque porque Dios mismo lo puso. Les digo esto porque en estos días ya vamos a terminar. En estos días yo estaba viendo un video de dos ancianos que siempre han predicado, para mí que siempre han predicado el Evangelio, la verdad, de un movimiento grande que está por todos lados, uno de ellos. Pero está hablando de dos ancianos que siempre han predicado la verdad, el Evangelio, tal y como es. Y ahora están diciendo estos dos, ya como de 70 y pico de años, de que Jesucristo no es Dios, de que Jesucristo fue hombre y que nunca fue Dios. Y ellos mismos antes predicaban que Jesucristo es Dios, porque desde un principio se nos ha enseñado y ellos mismos se enseñaban. Y ahora dicen ellos, Jesucristo no es Dios. Y algunos, amén, amén, ahí se oyen, porque están en una congregación.
Dice, porque si Jesucristo fuera Dios, no se había de cansar. Y ahí empieza a hablar. Si Jesucristo fuera Dios, no le hubiera de dar hambre. Si Jesucristo fuera Dios, no le hubiera dado sed. Si Jesucristo fuera Dios, no hubiera padecido como un hombre. Hermano, si Él era 100% Dios y 100% hombre, la Biblia lo dice. Y hay muchos versículos que apoyan de que Jesucristo fue Dios. Él mismo lo dice, yo soy el Padre está en mí, yo en Él. Yo he sido desde el principio, desde antes de Abraham, yo soy, le dijo a los judíos. Y en toda la Escritura vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, encarnado en Él. Y aquí la Virgen nos concebirá un hijo y llamaréis su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo en Él, en Jesucristo. Y ahora estoy enseñando de que eso ya es no digo energía, eso es ya rumbo a una secta. Porque todo aquel que niega que Jesucristo es Dios, ya es una secta. Si hay alguien por ahí que dice que Jesucristo no es Dios, ya es una secta, porque los testigos de Jehová, esos son una secta. Y ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Tú pregúntale a un testigo de Jehová, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Te van a decir que no. No, él solamente fue un profeta. Fue un hombre que caminó aquí en la tierra y fue usado por Dios. Hizo milagros, pero nada más, pero él no es Dios. Pues ahora estos dos individuos que yo vi, dicen que no, que él no es Dios, que él solamente fue hombre. Tengamos mucho cuidado, hermano. Y eso está en YouTube. Cuando escuchemos algo así, que Jesucristo no es Dios, ni escuche más. Porque Jesucristo es Dios. Él es el Hijo de Dios, fue enviado para morir por nosotros, porque era de la única manera que podíamos ser salvos. Alguien tenía que morir, alguien sin pecado, y tuvo que ser hombre para poder vencer al pecado. Y hay mucho de qué hablar, pero esa es otra enseñanza. Pero lo que les quiero decir es que personas que antes predicaban un evangelio puro y verdadero, se han vuelto atrás y ahora dicen que no era así como ellos predicaban. Esos es un espíritu de error. Y esos están en peligro a perderse por toda una eternidad después de que toda su vida predicaron el verdadero evangelio. De eso está hablando aquí, según de Tesalonicenses, que Dios mismo permite ese espíritu engañoso para que no crean la verdad, sino que crean la mentira. Y todos aquellos que le creen a ellos se van a perder, lamentablemente. Se les transfiere ese espíritu. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Como dije al principio, no se coma todo lo que escuche, no se coma todo lo que ven, escuchan en YouTube. Cualquier enseñanza, no, hay que discernir, porque no todos estamos capaces de recibir lo de Dios. Hay quienes reciben de todo y ahí ven envuelto en ese paquete cosas de Satanás, y si uno también lo acepta, cualquiera puede ser engañado, hasta los que más estamos firmes. Por eso tenemos que constantemente agarrarnos de la gracia de Dios y en oración pedirle al Señor que nos guíe. Yo siempre le digo en oración, Señor, guíame con tu Santo Espíritu. Ahora que estamos orando, Señor, guíanos, guía a tu pueblo, guía a los líderes, guía al que va a predicar, guía al que va a cantar alabanzas, guíanos a todos. Porque sabemos que sin el Señor podemos ser engañados también. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a dirigir y Él nos va a dar discernimiento, y unos con otros nos vamos a proteger, y unos con otros vamos a ayudarnos y vamos a llegar hasta el final a la meta, hermanos. Nos ponemos de pie y sé que pasaron unos minutos más, pero era necesario terminar la enseñanza. Pasen al altar, vamos a despedirnos. Le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje, porque el Espíritu Santo es el Maestro y Él merece toda la gloria y toda la honra por siempre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has vuelto a hablar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que siempre mora en nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Que nunca lo contristemos, sino que siempre seamos obedientes a tu palabra, Señor, y a tu Santo Espíritu para ser guiados a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, y guíanos siempre por sendas de justicia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice al remanente fiel, bendice a los hermanos que están en casa, a todos aquellos que nos ven por internet, Señor. Bendícelos también, Señor. Aquellos que están siguiendo, Señor, las enseñanzas que de aquí se están trayendo, que tú también les hables a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ofrecemos esta adoración, Señor, recíbela también. Vamos a entonar este canto y nos despedimos a nuestros hogares.
Cierre sus ojos. Adore a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Nunca más seremos igual, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, día con día, Señor, renovándonos, guiándonos, Señor, hacia ese lugar, Padre, donde vamos a estar por toda una eternidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres nuestra guía. Gracias. Nunca nos abandones. Tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin de los días. Te pedimos que así sea en el nombre de Jesús y que nosotros nunca nos apartemos de tu presencia, Señor. Que seamos sabios para estar día con día buscando de tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, todo lo que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Es reprendido en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves con bien y que nos des descanso, Señor, en esta noche, mientras el reposo de la noche, del sueño, que tú, Señor, nos des descanso para el día de mañana levantarnos fortalecidos en un día más de actividades que cada uno de nosotros pensamos realizar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 5 aquí en este lugar. Hacia adelante. Dios los bendiga.